Desde muchos ámbitos se ha remarcado que este virus no entiende de fronteras ni de clases. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La situación de aquellas personas que ya antes de la crisis sufrían exclusión, precariedad, discriminación, desigualdad y pobreza, ahora se ha visto agravada. Sin duda, esto es el caso de las mujeres. Las mujeres hemos demostrado una vez más que somos el pilar esencial de nuestra sociedad, tanto desde el punto de vista social como económico. Lo hemos visto en los hospitales, en los supermercados, en las residencias de gente mayor o en los hogares. De hecho, el papel de las mujeres en los cuidados ha sido otra vez central. Tal vez ya sea el momento de reconocer el trabajo que hacemos las mujeres para sustentar las vidas. Un trabajo que ha estado históricamente invisibilizado, poco o nada remunerado y relegado a un papel secundario. Este trabajo se ha demostrado que es un bien público y así debe ser reconocido por parte de todos. En este sentido, pedimos que se incluya como parte del plan de recuperación un Care Deal para que Europa dé respuesta a esta realidad. Es esencial que instamos a la Comisión y al Consejo para que al menos el 50% de los recursos que se van a contemplar en el plan de recuperación y resiliencia se destinen a mejorar las condiciones de las mujeres y que hagamos políticas efectivas que garanticen una vez por todas la igualdad entre hombres y mujeres. Debemos promover políticas y movilizar los recursos necesarios para que aseguremos de que se va a garantizar en toda Europa la conciliación de la vida familiar y laboral, que se acelere el camino para reducir a cero la brecha salarial y de las pensiones y que vamos a mejorar la vida de tantas y tantas mujeres que viven en el siglo XXI con las condiciones de trabajo del siglo XIX.